Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con esta reflexión que propusimos el día de ayer en torno a la conversión y un poco un texto que hace que entremos en un diálogo profundo entre la razón, los motivos, el sentido profundo de la vida y sus muchos interrogantes, y cada uno de nosotros que entrando en ese escenario pues íntimo del corazón entiende buscar respuestas, entiende encontrarse a sí mismo, entiende encontrar dentro de su propia intimidad esas razones que iluminan el camino. Para Agustín era ese encuentro con Dios en su corazón, un corazón que estaba atacado a muchos amores, con muchas direcciones y muchas de ellas centrados en sí mismos, centrados en su propio egoísmo, centrados en tu propia autoidolatría. Agustín trata de, en esos primeros, en los inicios de la conversión, hacia el año 386, es que Agustín redacta en Casicíaco este diálogo de los soliloquios, que está escrito a manera de diálogo, cuyos interlocutores son Agustín y la razón, ¿no? Entonces, en este intercambio de preguntas y respuestas entre ambos, se utiliza constantemente el método de la mayéutica, o sea, el de a partir de las preguntas, de modo que el interlocutor que desempeña el papel de discípulo, que es Agustín, es interrogado por la ratio, o sea, por la razón, a fin de que recobre la memoria del conocimiento perdido. Tengamos en cuenta aquí que la memoria es la huella de Dios en la intimidad del corazón. Por eso en Agustín es un caminar hacia adentro, un mirar hacia adentro de nosotros mismos, porque es allí donde habita la verdad, ¿no? Entonces, parte Agustín con esa pregunta acerca de sí mismo y acerca del sentido que tiene su vida en ese momento y que se traslada hoy precisamente a cada uno de nosotros. Y parte de ese mismo interrogante que asediaba Agustín. Y así comienza un poco este diálogo en el que vamos a ver la primera parte, porque me parece que es la que va a desarrollar posteriormente, pero es la que va a dejar a nosotros elementos muy valiosos para el propio diálogo entre nosotros y nuestra propia razón, nuestra propia búsqueda de respuestas, que sabemos pues que están en esa clave humana, profundamente humana, tal y como nos la describe Agustín. Y Agustín comienza planteándose una pregunta, dice: andando yo largo tiempo, dice, ocupado y en muchos y diversos problemas, y tratando con empeño durante muchos días de conocerme a mí mismo, lo que debo hacer y lo que he de evitar. Fíjense un poco, Agustín viene durante mucho tiempo preguntándose acerca del conocimiento de sí mismo, sobre qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe evitar. Ineludiblemente la pregunta sobre el bien y sobre el mal. Entonces dice Agustín: de improviso vínome una voz, dice, algo me hablaba. Antes dice Agustín: no sé si de mí mismo, no sé si es dentro, en lo profundo de mí mismo, o de otro, o desde fuera, o desde dentro, porque eso es lo que principalmente yo quiero establecer. Quiero establecer de dónde viene esa voz que me está interrogando, de dónde viene ese cuestionamiento que hoy pone, en el caso de Agustín,
su vida, a pensar hacia qué dirección encaminarla. Yo creo que es bien importante. Sabemos que la vida es camino, que la vida son itinerarios, que la vida son recorridos y que la constitución humana, a razón de su debilidad, está siempre abocada a la equivocación, al error. Y eso es lo que estamos buscando, un poco con Agustín, tratar también de entrar en ese terreno de escuchar, y quizás por eso vamos a los retiros espirituales y nos retiramos un poco del ruido, nos retiramos un poco de la rutina del hacer, a veces de una manera agitado del día a día, nos retiramos precisamente para tratar de responder, como diría Agustín, a esa voz que desde dentro está hablando y que está pidiendo algunas respuestas, y que esa voz que está desde dentro es la voz de la verdad, que quiere hablar, que quiere proponer un camino, que quiere esclarecer, como la samaritana, esa agua que finalmente sacie la sed, ¿no? O ese pan que verdaderamente calme el hambre de sed, de eternidad, de felicidad, de sentido, de amor, de armonía. O sea, muchas cosas están allí y muchas preguntas hay en torno a todo aquello que nos invita a conocernos. La pregunta por el conocernos a nosotros mismos y el conocernos desde lo profundo de nosotros mismos es lo que Agustín va a comenzar a plantearnos, y lo va a hacer en ese modo ya como convertido, pero como convertido que comienza a esclarecer, sabe de la presencia de Dios en él, pero también sabe que tiene que ir haciendo un camino para ver con claridad. Ese ver con claridad ha sido un interrogante que hace ya bastante tiempo, yo pienso yo que hace como unos 2 años, lo hablaba yo con un amigo mío, Vladimir Sánchez, después de una gran experiencia y profunda experiencia y tocante experiencia de él después del COVID y haber pasado por una experiencia límite de estar entubado, de vivir en el hospital, muchas cosas. Hablábamos precisamente de cómo la vida nos va transitando y nos va poniendo en el plano de ver mejor, ver mejor. Yo creo que hoy podemos decir que de alguna manera estamos viendo un poco mejor que hace 20, 30 años quizás, o puede ser que en estos momentos también me pueda estar encontrando en la situación de oscuridad, pero que estoy buscando el escenario de la luz, estoy buscando el escenario de verme mejor a mí mismo. Entonces vamos a ver cómo se va planteando este diálogo. De pronto esto nos va a llevar, no sé, algunos 3 o 4 días de pronto dentro de nuestra reflexión, pero vamos a avanzar hoy en ese inicio de ese diálogo de Agustín con la razón, que no es otro que el diálogo nuestro con nuestro propio motivación interior, que nos interroga acerca de a qué punto estamos de nuestra felicidad y qué tanto verdaderamente nos conocemos, ¿no? Entonces comienza la razón preguntando, y esto es algo interesante, comienza la razón preguntando. Dice, suponte, dice que has hallado alguna verdad, ¿no? ¿A quién le encomendarás para seguir adelante? Desde en este camino, en el itinerario, encontraste una verdad. ¿A quién se la encomiendo? ¿A quién la pongo como custodio? Agustín responde que a la memoria. Sin embargo, pues le responde la razón. La razón dice, bueno, pero es bastante segura, hace un interrogante interesante, es bastante segura la memoria para retener fielmente tus reflexiones. Agustín dice, fíjate que estamos hablando un poco de la memoria como la capacidad de retención,
No estamos hablando de la memoria en el contexto de la Trinidad, que es la huella de Dios en el corazón humano, ¿no? Entonces, dice Agustín, un poco difícil, ¿no? Me parece, o más bien imposible, que la razón pueda ser una fiel custodia de esa verdad que he encontrado. Entonces dice la razón, continúa la razón interrogando, luego es necesario escribir. Más que te ocurre que por tu salud andes reacio para el trabajo de escribir. Estas cosas, pues no, dice Agustín, no pueden dictarse porque requieren de completa soledad. Te dice Agustín, la verdad dices, perplejo estoy sobre lo que debo hacer. Dice Agustín, bueno, estoy como cuando encuentro esa verdad, ¿dónde la pongo? ¿A quién la pongo bajo custodia? La memoria no es suficiente. Escribir no siempre alcanzo a, a acoger en la escritura y a través de los conceptos y palabras la profundidad o densidad o verdad que quiero proclamar. Entonces continúa, entonces le dice la razón. La razón comienza a indicarle un camino. Tengamos en cuenta que Agustín ya está hablando de una razón iluminada por la fe. Te está preguntando, dice la razón, pide fuerza y auxilio para tu intento y eso mismo ponlo por escrito para que con la redacción se aumenten tus bríos. Despídele a Dios la fuerza y el auxilio para cumplir tu intento. Ese intento de tratar de escribir para que ese escribir aumente tus bríos, es decir, tus ganas, tu deseo de avanzar, tu deseo de progresar en esa búsqueda de la verdad interior que has en esa búsqueda de la verdad interior que has encontrado, ¿no? Entonces dice, resume después lo que vayas descubriendo en breves conclusiones. Esto es interesante. Vamos descubriendo y vamos haciéndonos claros en algunas cosas. Agustín dice, resúmelas y escríbela en breves conclusiones. Ahí es donde se van redactando las confesiones o la memoria de Dios en mi propia experiencia, donde aquello que voy esclareciendo lo voy escribiendo y nos vamos dando cuenta de que le hacemos un seguimiento a este itinerario de las preguntas más profundas que acontecen en nuestro corazón. Entonces dice, continúa la razón. Es bien interesante lo que dice a continuación. No te inquietes por la solicitación de la masa de lectores. O sea, muchos piden que escribas, que seguramente Agustín es un hombre al que ya está bastante, digamos, reconocido en sus ambientes y mucha gente le pide que escriba acerca de diversos temas, ¿no? Entonces dice, no te inquietes por lo que solicitan las masas de lectores. Esto bastará para tus escasos conciudadanos. Es hacer eso, hacer el silencio, escribir esas luces que se van encontrando en la medida que se va construyendo la reflexión y se va adentrando ahí en el corazón, en todos esos interrogantes que se van presentando. Entonces dice Agustín, así lo haré, ¿no? Entonces voy a pedir esa fuerza, voy a pedir ese auxilio y voy a intentar resumir eso que voy encontrando en la meditación, eso que voy encontrando en ese adentrarme en mí mismo, en breves conclusiones, ¿no? Entonces no me voy a preocupar de las solicitaciones, sino más bien de mirar bien aquello que estoy comenzando a ver de una manera diferente. Dice Agustín, así lo haré. Y aquí comienza un texto hermoso de San Agustín, que vamos a ir meditando a lo largo de estos días y que me parece que vale la pena que lo tengamos siempre y en todo momento presente. Primero es un reconocimiento de la primacía, de la supremacía de Dios
ese reconocimiento a Dios como la fuente primera y última, como el amor fundante, como la fuente desde donde se construye cualquier intento de búsqueda, porque solo en Él, que es la verdad misma, puedo ir iluminando y encontrando mi propia verdad, o sea, la verdad de Él en mí. Y comienza Agustín con una alabanza bien hermosa. Dice, Dios creador de todas las cosas. Y comienza él a pedir esa ayuda para adentrarse en el corazón. Esta es una oración antes de adentrarse en ese mundo interior donde se va a encontrar con muchas cosas que quizás le van a asustar, que quizás le van a conmover, que quizás muchas veces le van a aterrorizar, pero que se va a hacer el encuentro con la verdad y retomando de pronto a San Juan, esa verdad lo hará libre. Cualesquiera que sea esa verdad lo hará libre de reconocerla, aceptarla y ponerla en Dios, que es su creador, que es su alfarero, que es el que lo está rehaciendo, que es el que lo está reformando, pues va a ser de las cosas grandes. Entonces dice, Dios creador de todas las cosas, dame primero la gracia de rogarte bien, saberte rogar, ser humilde, ser reconociente, ser sincero, ser transparente, no ocultarme de mis propios miedos o de mis propias debilidades. Dice, hazme y dame primero la gracia de rogarte bien. O sea, la transparencia de corazón, la humildad de corazón. Bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la gracia de rogarle bien es pedir a Dios la limpieza de corazón. Dice, después, hazme digno de ser escuchado y por último, líbrame. Hazme digno, Señor, de ser escuchado. Acoge mi súplica, acoge mi ruego, acoge la petición profunda de mi corazón, esa que hoy te estoy pidiendo, que es encontrarme con mi verdad, cualesquiera que sea, pero encontrarme con ella. Y continúa, Dios, por quien todas las cosas que de su cosecha nada serían, Dios, es decir, autor y fuente de todo cuanto existe y de todas las cosas que tienden al ser, de todas las cosas que son, que existen, que se mueven en el cielo, en la tierra, con el himno bellísimo de Paulo, tronos, dominaciones, potestados, principados, toda la creación, ¿no? Por quien todas las cosas de su cosecha nada serían. Dios, que no permites que perezca, qué hermoso esto, que no perezcas ni aquello que de suyo busca la destrucción. Fíjense qué interesante este modo como Agustín inicia esa petición de ayuda. Eso que Dios, que no permites ni siquiera que aquello que de suyo busca la destrucción sea desentendido y no sea escuchado. Fíjense que es una palabra que verdaderamente nos llega y nos tiene que ir tocando. Entonces, pongámonos y vamos a hacer ese camino. Cada uno yo creo que tiene en su haber una historia, tiene en su haber una experiencia, tiene en su haber una vida interior, tiene en su haber emociones, sentimientos, afectos, experiencias profundas de dolor, de gozo, de alegría, de confusión, a veces de sometimiento, de apego, en fin, tenemos muchas realidades en nuestro interior que deben ser armonizadas por ese por el cual fueron hechas todas las cosas, que es el Señor, y es el que no permite que perezca ni siquiera aquello que busca la destrucción, o sea, ni siquiera allí donde yo busco incluso destruirme, incluso ir a la propia bancarrota, nunca
perdonas, porque siempre estás ahí, porque aunque vaya a lo más alto te encuentro, y aunque descienda a lo más profundo del abismo, allí te encuentro. Entonces vamos a dejar por hoy aquí y vamos a continuar mañana en esta bella oración de ayuda y de súplica de Agustín a Dios, que pide le haga encontrarse de la mano de Él y de la mano del Espíritu Santo con su propia verdad, cualquiera que sea esta. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.